tener, pues, ustedes puedan después revisarla y, Yo no sé eso, tiene que dártelo a tu mamá, porque ella es bueno, la que sabe de eso. bueno, entonces bienvenidos a esta CIPA. Recordemos, mientras que de pronto no vayan a participar, tener los micrófonos en silencio. Cuando vayan a participar, recordemos que este es un espacio abierto para que tengamos diálogos, para que hagan sus preguntas y poder, pues, que eso que ustedes están viendo en webconferencias y demás, pues ustedes puedan ir fortaleciendo a partir de estos CIPAs, ¿no? Entonces, esas dudas que ustedes van teniendo, recuerden que aquí es el espacio, porque pues yo soy su tutora asignada y la idea es que podamos avanzar con esa tarea y poderla entregar en los tiempos establecidos. Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a CIPAS número 2 de la unidad número 1, tarea número 1. Hoy es 22 de septiembre. Mi nombre es Diana Caterina Ospina García y soy tutora del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Especialmente el día de hoy, vamos a trabajar métodos para probar la validez de argumentos, ¿no? Que en eso se relaciona la tarea número 1. Especialmente vamos a trabajar el punto 4 y 5, perdón, 3 y 4, que es demostración de un argumento usando las reglas de inferencia lógica y cómo los vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, primero recordarles que la actividad finaliza el 1 de octubre. O sea que antes del 1 de octubre es importante que ustedes ya hayan participado en el foro, que ustedes ya hayan subido al entorno de evaluación las actividades final, o sea, ya el informe final con todos los 4 ejercicios, con el video, no olvidar la importancia de desarrollar ese video. Ustedes pueden usar Teams para poder desarrollar ese video. Entonces, la idea y la invitación es que lo hagamos antes del 1 de octubre, antes de las 11:55 de la noche. Estamos a 9 días para que ustedes puedan hacer esa entrega. Recordarles que nosotros estamos trabajando en torno a unos nexos lógicos, a un lenguaje natural, a un lenguaje simbólico, que nos va a permitir hacer una validez de unos argumentos. Entonces, recordar que estamos trabajando la negación, la confusión, la disyunción inclusiva, la condicional, la bicondicional. Esto que son las que encontramos en la guía. Que para eso manejamos unas tablas de verdad y que debemos tener en cuenta cómo se estructuran cada una de ellas para poder darle validez a algunos argumentos, saber si es una tautología, si es una contingencia, si es una contradicción. Entonces, a partir de este uso de tablas de verdad, podemos darle validez a los argumentos que nosotros decimos en nuestro lenguaje natural o nuestro lenguaje simbólico. Listo. Entonces, eso ya lo hemos visto especialmente en el CIPAS anterior. Ahora vamos a trabajar un poco sobre las leyes de inferencia. Entonces, para esto me voy a remitir a las actividades. Antes de que vayamos a la teoría, quiero que recordemos las actividades que ustedes tienen pendientes en el anexo, ¿sí? Entonces, vamos a ver los ejercicios que ustedes deben desarrollar. Recordarles la importancia de participar en esos foros, ¿no? Que tenemos unos foros donde ustedes deben ir y mostrar su elección de grupo, ¿no? Entonces, que cuando vamos a trabajar, sabemos que el trabajo es individual, que la entrega del informe es individual, pero como deben hacer una lección de la letra, es importante, es muy importante que ustedes puedan ingresar al foro y poner su elección allí. Para los que no lo hayan hecho, recordarles la importancia de hacerlo. Recordarles que ya ustedes me han enviado actividades al foro, avances, yo los he ido realimentando. Pero algunos se olvidan de pronto de hacer el videíto del primer ejercicio. Entonces, recordarles que además de desarrollar el ejercicio, teniendo en cuenta los ítems, vamos a desarrollar un ejercicio que debe tener un video, perdón, que debe ser máximo de 5 minutos y tener en cuenta que debe haber una parte que es una introducción donde ustedes dan su nombre, la edad, la ciudad,
pero en inglés. Entonces, y luego sí explican el ejercicio. Y que lo que deben subirme es el enlace donde yo pueda acceder a esto. Entonces, recordarles, porque he visto que en los avances que me envían es lo que de pronto dejan ya para finalizar. Recordarles que por lo menos en el ejercicio número 2 partíamos de un lenguaje natural a llegar a un lenguaje simbólico para poder desarrollar los puntos que se nos indican. Pero ahora en el ejercicio 3, que me habla de la demostración de un argumento usando reglas de inferencia lógica, aquí ustedes deben tener en cuenta una teoría que es las inferencias, o sea, las leyes de inferencia. Entonces, las leyes de inferencia, ¿dónde las van a encontrar? Recordemos que ustedes cuentan con una ayuda, digámoslo así, que les va a permitir, pues, encontrar la teoría. También tiene unos enlaces dentro de la plataforma, ¿no? Del campus virtual, pero yo les recomiendo y les vuelvo a hacer énfasis en el uso de este enlace, que es donde encuentran el Padlet, y se los voy a compartir porque en este Padlet ustedes encuentran las leyes de inferencia que van a necesitar. Entonces, recordarles que hay bueno, para cada uno de los ejercicios yo ya les cargué a los foros un videito de apoyo que es el mismo que encuentran acá, y lo van a encontrar el video de apoyo para el ejercicio 3, el ejercicio y los dos otros ejercicios, el ejercicio 4, que tiene dos situaciones de aplicación que les van a servir de ayuda. Entonces, las leyes de inferencia, encontramos este resumen de leyes de inferencia que les va a permitir a ustedes, pues, saber cuáles van a usar. Entonces, la modo ponen dos ponens que nos permite tenemos una premisa, ¿cierto? Una premisa que llamamos P, otra Q, y si aquí tenemos que tener en cuenta quién antecede, ¿cierto? Entonces, P, si ponemos en una siguiente proposición, ¿cierto? Una siguiente proposición P, vamos a dejar a Q, ¿cierto? Entonces, cuando eso sucede, en las leyes de inferencia, eso le vamos a decir modos poniendo ponens, y aquí nos ponen otros ejercicios y otros ejercicios que vamos viendo como ejemplo en este resumen de reglas de inferencia. Así pasa con modus tollendo-toy, silogismo hipotético, adjunción y simplificación. Entonces vemos que hay varias leyes de inferencia. Yo les recomiendo siempre que ustedes vayan a abordar alguna demostración, entonces hagamos uso de estas leyes de inferencia. Entonces, teniendo en cuenta que aquí tenemos el resumen de las leyes de inferencia, vamos directamente a los ejercicios. ¿Listo? Entonces, tenemos el ejercicio, bueno, ustedes, vamos a trabajar desde alguno de los ejercicios que ya están. ¿Me pueden, por favor, indicar una de las letras con las que ustedes quieran trabajar? A ver, pues los escucho por él. Pueden abrir su micrófono o me escriben en el chat y vamos a trabajar en torno a ese y que ustedes me indiquen. Bueno, entonces vamos a dejarlo, no los escucho, bueno, creo que están muy calladitos, quiero escucharlos. Recuerden que este espacio, los CIPAS, son para la interacción entre el tutor y los estudiantes, entonces quiero por favor escucharlos, que me digan, que participemos, que hablemos. De estos espacios se trata de eso, ¿sí? Porque para eso están las webconferencias donde explican toda la teoría y otros espacios como los CIPAS de primera matrícula que también orientan toda la teoría. Pero la idea de este espacio es que podamos tener un diálogo, conversatorio, que ustedes trabajen sus dudas. Entonces, pues, los escucho. ¿Algún ejercicio en especial quieren que abordemos? O vamos de una vez al que yo ya tengo traje como ejemplo. Entonces vamos a alguno que ya traje directamente como ejemplo para que ustedes de pronto están como tímidos, entonces no presenten, bueno, mientras que cogen más confianza. Listo, entonces
Vamos con nuestro ejercicio. Entonces tenemos una demostración. Para demostrarlo, tenemos que basarnos en lo que tenemos. Entonces nos dan inicialmente, entonces si vemos, yo voy a usar este lápiz puntero para que revisemos. Tenemos inicialmente un argumento. Este argumento nos trae una conclusión que es P o Q o T, ¿cierto? En este caso tenemos unas proposiciones que si vemos tenemos a P, a Q, a R, a S y a T, ¿cierto? Entonces, es un argumento que me lleva a una conclusión, pero para poder demostrar esta conclusión debemos hacer uso de las leyes de inferencia. Entonces, ¿por qué creen que usamos la ley del silogismo hipotético en este en P5? O sea, tenemos a P1, que tenemos P, entonces Q, ¿cierto? Tenemos a P2, que es Q, entonces R, y entonces vamos viendo que estos se nos van agrupando por medio de los conectores lógicos, ¿cierto? En este caso tenemos I, P, entonces Q, y Q, entonces R, y P o S, y no S, ¿cierto? Esto es lo que tenemos inicialmente. Pero a partir de esto tendríamos una conclusión que es P y T, ¿cierto? Para poder demostrar esto, entonces debemos revisar las leyes de inferencia. ¿Dónde podemos encontrarlas? Yo aquí hice un resumen de las que vamos a necesitar en este caso, ¿no? Bueno, no me quiere funcionar el computador, se me enloqueció. Listo. Yo quiero que nos centremos en nuestra primera, ¿qué es lo que tenemos, cierto? Aquí decimos que usamos el silogismo hipotético. ¿Por qué? Vamos a centrarnos en el silogismo hipotético, pero tenemos que basarnos en la información que tenemos. Si tenemos la información de P entonces Q y Q entonces R, mira que estamos trabajando con el consecuente, ¿cierto? Después de P, ¿cierto? P entonces Q y luego volvemos P entonces Q. Q entonces R para tener como resultado el antecedente con el consecuente, ¿cierto? P entonces R. Aquí estamos aplicando el silogismo hipotético. Entonces, como aplicamos el silogismo hipotético, entonces tenemos que indicar qué premisas estamos usando. Sabemos que usamos a P1, entonces indicamos que P1, y como también usamos a P2, entonces indicamos P2. Ahora, teniendo en cuenta que esta es nuestra primera, nos surge otra premisa, ¿cierto? Que P entonces R, usando las leyes de inferencia, silogismo hipotético. Ahora, si nos vamos a revisar especialmente lo que sigue, porque bueno, ya no tenemos estas cuatro iniciales que nos da el enunciado, ¿cierto? En simbólico. Para llegar a esta conclusión, siempre nos vamos a basar primero con lo que tenemos antes de la conclusión, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estas cuatro premisas, teniendo en cuenta las proposiciones que nos han dado. Ahora, ¿cómo podemos saber que P6 la podemos hallar con toyendo toyens? Tenemos que revisar qué tenemos y cuáles son las leyes de inferencia con las que vamos a trabajar. Entonces, tenemos toyendo ponens, que sería P. Miremos aquí lo que tenemos. Entonces, siempre revisemos qué tenemos. Ya habíamos trabajado con P, entonces Q, Q, entonces 0, pero tenemos que P. Recordemos que nosotros tenemos unos conectores y estos conectores nos permiten saber si qué leyes de inferencia son, pero también he visto muchos, o sea, cuando estoy realimentando los foros me doy cuenta en cuáles son las dificultades que ustedes están presentando. A veces me confunden los nombres de los conectores lógicos con leyes de inferencia. Es muy diferente, ¿sí? O sea que si tenemos la conjunción, este es su símbolo y me indica que es I, ¿cierto?
sea, une dos proposiciones P y Q con el conector I, ¿cierto? Y se llama conjunción, pero la ley de inferencia que ustedes van a usar no se llama conjunción, porque ese es el nombre del conector que ustedes tienen. Ahora, disyunción también pasa que he visto que me dan como leyes de inferencia el nombre del conector, pero esos no son las leyes de inferencia. Esos son conectores y se llaman de esa forma. Entonces, para que no confundamos esos elementos. O sea que hago esa claridad porque son los elementos que he visto cuando estoy haciendo la realimentación en el foro. Entonces, vemos que tenemos P o Q, ¿cierto? Como una de las premisas. Vean que nosotros debemos ver qué tenemos. Aquí van a aparecerle a veces, si ustedes van a usar otras leyes de inferencia, recordemos que estamos hablando de P, Q, R, S, pero son los nombres que les damos a unas proposiciones que están ya, bueno, ya sea en el lenguaje natural o en lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, como tenemos las proposiciones, la idea es que ustedes vean cuáles les sirven. Mire, tenemos a P3 y a P4 que nos podrían ser útiles si tenemos en cuenta que la ley Toyendo Opponents, ¿sí? Me dice P o Q, y si tenemos otra proposición, otra premisa que sea no Q, o sea, estamos negando a Q, entonces el resultado, o sea, la conclusión sería P. O sea, si negamos la segunda, afirmamos la primera. Eso sí, eso es con Toyendo Opponents. Ahora, si vemos en otro ejemplo, también si negamos la primera, pues afirmamos la segunda. Esa es la ley de inferencia Toyendo Opponents. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahora, cuando vayamos a hacer la tarea, la dinámica del ejercicio en la guía, entonces, vamos a decir que la premisa 6P, ¿sí? Es Toyendo Opponents, y las premisas usadas son P3 y P4. Entonces, el nombre de la premisa es el que viene aquí en la ley de inferencia, perdón, el nombre de la ley de inferencia es el que ponemos en la fila de esa premisa 6, ¿sí? Pero no olvidar que debemos trabajar con las premisas que vamos usando. Para este caso, usamos a P3 y P4, entonces lo registramos en nuestra tablita. Ahora, tenemos un ejercicio de P con el punto P7. Entonces, este P7 me indica que, o sea, nosotros a partir de ya no tenemos solamente 5 premisas, ya tenemos 6, ¿cierto? Porque fue el resultado que obtuvimos de P3 y P4. Entonces, para hallar esa premisa 7, necesitamos estrictamente revisar lo que tenemos atrás, ¿cierto? Y ver cuál me sirve. Entonces, si yo necesito llegar a la conclusión, sin olvidar cuál es la conclusión, ¿no? Porque eso es lo importante. Para llegar a una demostración de un argumento, debemos tener en cuenta qué es lo que nos están proponiendo como conclusión. Entonces, me están diciendo que P o T, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo esto? Entonces, vamos a ver cuáles son las reglas de inferencia que tenemos. Entonces, vamos a hablar de la adjunción. ¿Por qué? Pues porque nos sirve de la adición, perdón, porque nos sirve porque nosotros necesitamos llegar a la conclusión P y T. Entonces, o T, perdón. Entonces, si tenemos a P, le podemos adicionar otra premisa, otra proposición, que para este caso va a ser T. ¿Listo? ¿De dónde surge? De P6, porque ya teníamos a la premisa P, a la proposición P solita, entonces nos surge que necesitamos adicionarle otra premisa que en este caso va a ser T, porque revisemos atrás, no tenemos en ninguna de las anteriores premisas tenemos a P, entonces simplemente por eso la adicionamos y usamos la ley de la inferencia aplicada, que para este caso va a ser
en la adición, ¿sí? En este caso solamente usamos una premisa, entonces ponemos una premisa. Entonces, en caso de ser usada una sola, entonces solamente mencionamos a la que corresponde. Eso también me he dado cuenta que está pasando en los avances que ustedes envían. Cuando envían avances, me dejan solo una premisa, me escriben una y no las dos que involucrar. Entonces, para que lo tengan presente. Cuando se involucre solo una premisa, pues solo ponemos una premisa. Pero cuando ponemos dos, o si usamos dos, pues son dos las que vamos a poner allí. Ahora, ¿dónde las encontramos? Como les decía, el material se encuentra en el Padlet, también se los he publicado en algunos foros para que ustedes revisen en las leyes de inferencia, el resumen, y puedan hacer uso de ellas, ¿sí? Entonces, la idea de este primer ejercicio, donde ustedes hacen esas demostraciones, es para que ustedes después esta teoría la puedan aplicar. Entonces, eso es lo que nos menciona el ejercicio siguiente, es el ejercicio número 4. Entonces, voy a ir directamente a la guía para que ustedes revisen. Bueno, aquí ya vamos viendo, bueno, aquí hay otras leyes de inferencia para que ustedes puedan revisarlas, pero la idea es que a medida que ustedes van necesitando las leyes de inferencia, las usen. ¿Listo? Ahora, vamos a revisar, vamos a la guía para que ustedes se puedan centrar directamente en las actividades que deben resolver. A veces, como les decía, se nos dificulta saber qué es lo que nos están pidiendo y damos respuesta o simplemente nos quedamos cortos en la respuesta. Entonces, miren, lo que nos piden en el ejercicio 3 es muy sencillo. Me dicen, aparte del argumento, el lenguaje simbólico deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Me dice, deducir las premisas, pues como nos dan las premisas, ¿cierto? Y nos dan una conclusión, entonces hay que deducirlas porque nosotros, aquí voy a poner un ejemplo. Voy a partir con la expresión simbólica, esta expresión simbólica. Entonces tenemos, ¿quién sería? Yo les voy a preguntar, entonces muy atentos, no importa si nos equivocamos, no dejen la timidez, ¿listo? Entonces esto es para Ana, para Jaylis, para que estemos ahí atentos. Yo les cerré el micrófono, Jaylis, entonces para que lo abras si lo necesitas abrir, como se escuchaba ruido, entonces está en la explicación, por eso lo cerré, pero lo abres si necesitas intervenir. Bueno. Entonces, me dice la expresión simbólica P, entonces no Q, ¿cierto? Esto, ¿ustedes qué creen que es? ¿A dónde iría esta primera sesión? Todo esto que encontramos en este primer paréntesis. ¿Quién me dice? ¿Dónde lo ubicaríamos? Vamos a, en esta esquina izquierda, en esta esquina izquierda, hay un... Bueno, no les dé pena. Esto que tenemos aquí, P entonces no Q, iría en nuestra primera, en nuestra primera premisa, ¿cierto? En la premisa 1. Q, ¿dónde iría? En la premisa 2, ¿cierto? Señora. En la premisa 2. Eso, muy bien. Muy bien. Y entonces este no P, ¿dónde iría? Conclusión. En la conclusión. Muy bien, ¿sí? Entonces lo que hicimos es distribuir esta información dentro de esta misma tablita. Ahora, si vemos esta información, entonces nosotros debemos pensar en qué ley de inferencia estamos haciendo énfasis. Es allí donde es muy importante que revisemos el resumen de las leyes de inferencia que nosotros, que nosotros tenemos, ¿cierto? Yo les llamo resumen, pero ustedes pueden, o sea, simplemente es a la teoría, a lo que nosotros debemos ir. Entonces, voy a proyectarles nuevamente la presentación y quiero que nos vayamos pensando en lo que tenemos, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer el ejercicio
de llevarme esta primera expresión a la presentación donde ustedes me van a indicar cuál consideran que sería la ley de inferencia que consideran que tendría que usarse para este caso, ¿sí? Entonces, espérame que este computador se me quiere enloquecer y no me quiere trabajar. Bien, entonces, vamos a revisar. Allí están viendo mi tablita, ¿cierto? Entonces, si tenemos esta información, vamos a recordar las leyes de inferencia. Entonces, ¿cuál consideran, teniendo en cuenta que tenemos una primera premisa que es P entonces no Q, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ¿quiénes involucran de estas P entonces no Q? ¿Cuáles creen que podría? ¿Dónde usamos el conector entonces? Que es una condicional, ¿cierto? ¿Dónde usamos el condicional aquí? Entonces vemos que modus poniendo ponens, ¿cierto? Lo involucra, mira. Involucra una condicional. Modus toyendo toyens también involucra condicional. Bueno, entonces ya vamos viendo, vamos revisando cuáles más. El silogismo hipotético también, ¿cierto? Pero recordemos que nuestra primera proposición es P, entonces no Q, pero la siguiente es Q, o sea que es el contrario del consecuente, ¿cierto? Es lo contrario. Si tenemos no Q, la siguiente premisa es Q. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la correcta? Porque, no sé, encontraron en internet, por ejemplo. Para el caso de ustedes, ¿cuál consideran que sería la que deberían usar allí? Ellos le pueden dar un tiempo más. En el caso mío, yo no hago. Escriben una recuperación, porque yo pongo la haga. Y obviamente no voy a dar una verificación. No importa si nos equivocamos, eso es la idea. Entonces, allí están viendo las leyes de inferencia. Voy a pegar esta tablita aquí para que les quede más práctica. Pero para hacer las actividades que acabó el tiempo. Pues, ¿qué pasa? Ustedes no van a hacer eso. Van a perder el tiempo. Recordemos Pero no tiene sentido. Lo importante es que ustedes aprenden. lo que tenemos. Una premisa que es P entonces no Q, ¿cierto? P entonces no Q, pero mire que el que sigue es Q. O sea que me está contradiciendo la siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cuál creen que iría? Profe, disculpa, ¿podría ampliar un poquitico más como el PowerPoint? La presentación, ¿ahí? Obviamente. Listo. Tenemos una premisa, eso. Queda Mira lo particular. Tenemos P, tenemos no Q, ¿cierto? En nuestra primera premisa. Pero la siguiente premisa es lo contrario del consecuente. O sea, que sería Q, afirmativa, ¿sí? Sin el no. Lo que hizo fue contradecirme esta segunda, ¿cierto? O sea, que la segunda premisa está contraria al consecuente de la primera premisa. Pero también la puedo. Para obtener la contradictoria, o sea, la negación de la primera, del antecedente de la primera premisa. Entonces, vamos a revisar así. Si, en ese orden de ideas, vamos a revisar, por lo menos aquí, qué pasa en modus poniendo ponens. Tengo a P, entonces Q, y pongo a P, ¿cierto? Mi segunda premisa es P. O sea que estoy dejando en afirmativa como está, tal cual como está, el consecuente, que es Q. ¿Sí? ¿Será que la podemos usar ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Aquí hubo alguna contradicción? Aquí se aceptó tal cual como estaban, ¿cierto? No hubo contradicción, no hubo nada. Si estaba P, se puso P. O sea, estaba P, entonces Q, entonces teníamos la segunda premisa. ¡Ay! Se me ha descargado.
Entonces tenemos esa condición. ¿Creen que esa sería? No, señora, porque hay un Exacto. cambio. Ajá, Porque exacto. lo que está positivo ya pasa después a ser negativo. Ajá, Viene muy siendo la P. bien. Muy bien, exactamente. Entonces, vamos a analizar con modus tollendo tollens. A ver, ¿ustedes qué creen? Ahora con modus tollendo tollens. Yo creería que sí, porque hay un cambio cuando, digamos, en la relación de P a Q, y abajo sí hay una diferencia, porque de Q pasa a P. Muy bien, muy bien. Si ves ese análisis que estás haciendo tan interesante, es allí donde nosotros debemos apuntarle. Que hacemos ese análisis de lo que está pasando con las premisas y con las proposiciones. Entonces, si vemos la ley que es correcta para implementar en este caso y poderle dar una validez al argumento y decir que efectivamente a partir de este argumento inicial, o sea, a partir de esto que tenemos aquí, voy a usar un resaltador, a ver. A partir de esto que tenemos aquí, ¿cierto? Obtenemos este resultado. Entonces, si vemos aquí habían dos premisas, ¿cierto? Dos premisas, la premisa P, entonces, no, Q. Esa era nuestra primera premisa, ¿cierto? Esa era la premisa 1. Ahora tenemos una premisa 2, que es Q, ¿cierto? Y nuestra premisa 3, que es la conclusión, me dice que no P, o sea que me está contradiciendo el antecedente, ¿cierto? Mira, esto. Me está contradiciendo en la conclusión, me lo está contradiciendo. Entonces, efectivamente, la ley que vamos a utilizar es la de modus tollendo tolle. Muy bien, muy bien, muy bien la dinámica. Eso es lo que debemos ir haciendo con cada una de las, bueno, sabemos que para este ejercicio, vemos que el ejercicio 3 está, es en esa misma orden de ideas. O sea, es un ejercicio que requiere de ese tipo de análisis y que lo que me están pidiendo es deducir las premisas, cuáles son, ¿cierto? Y la conclusión, o sea, llenamos la tablita, esta tablita que tenemos aquí, la diligenciamos teniendo en cuenta lo que ustedes ya van indicando y decimos cuál es la ley utilizada. Ahora, me dice, defina la ley de inferencia y ya, no hay nada más que hacer en este ejercicio. Algunos han hecho tablas de verdad y todo eso, pues no nos lo están pidiendo, no es necesario que lo hagan. Simplemente, pues tratar de tener en cuenta lo que nos piden en cada uno de los ejercicios. Ahora viene el ejercicio número 4, que son los problemas de aplicación. Ahora, este también debe tener, o sea, este lo que hace es indicarme que el trabajo que nosotros hemos hecho en toda la guía, pues lo hemos comprendido y lo estamos haciendo de manera correcta. Es diligenciar, entonces ustedes saben que no van a hacer todo, simplemente el de la letra que ustedes escogieron. Si escogieron la A, pues resuelven el de la A. Si escogieron el C, pues escogen el de la C. Y así. Entonces, yo, la señorita Noriega, ¿cuál ejercicio está resolviendo? ¿Qué letra? Está resolviendo las A, la B, la C. La primera explicación, no fue una tarea. Bueno, Por ejemplo, me avisas cuando me quieras comentar. Listo. Entonces, por ejemplo, digamos que los que están participando del CIPAS, entonces entraron y están trabajando con la letra A. Entonces, miren que aquí nos hacen la distribución. Yo voy a mostrarles
con diferentes colores las premisas que están acá. Entonces tenemos inicialmente la premisa 1, P, ¿cierto? Luego tenemos la premisa 2, que es Q o no P, ¿cierto? Tenemos otra premisa, que es la premisa 3, que es Q, entonces R. Entonces tenemos en este caso 3 premisas, pero debemos llegar a una conclusión. Esta conclusión es la siguiente, ¿cierto? Entonces voy a cambiarle, no, voy a ponerle colorcito rosadito para que la diferenciemos. Listo, entonces tenemos la conclusión, que es esta que encontramos acá en P6. O sea, que nosotros ya hicimos todo un ejercicio para poder llegar a P6, está diligenciado en esta tabla. O sea, que aquí ya nos tienen adelantado un poco de la demostración. Aquí veíamos que en el ejercicio 3, pues estaba vacía y ustedes se basaron solamente en demostrar un argumento, poniendo las leyes de inferencia y todo. Pero en este caso, nos están dando la tabla para que nosotros la completemos de la misma forma que yo les expliqué inicialmente en el ejercicio que se mostró en la diapositiva, ¿sí? Entonces encuentran, pues ya aquí les están dando les están dando adelantadito algunas cosas, por lo menos ya le están dando la premisa P4, le están dando P5, pero le dicen, hágame el favor y dígame qué ley de inferencia estoy aplicando si uso si estoy usando a P1 y a P2. Entonces se centran en estos dos y hacemos la misma dinámica de revisar dentro de las resumen de las leyes de inferencia cuál es la ley que estoy aplicando para este caso. También revisan de por qué sale esta PR y de cuáles sale. Recordemos que modus ponens necesita de 2 premisas, entonces ustedes revisan cuáles son las 2 premisas que se están involucrando para poder llegar a la conclusión de que se usó la ley modus ponens. Y finalmente también revisan de dónde sale y ponen el nombre teniendo en cuenta que les están dando unas pistas, no le están dando todo vacío, entonces desde ahí ustedes deben revisar. Pero no solamente deben realizar esto, aquí es muy importante, recuerden que eso ya es una aplicación, mire que lo que el ejercicio nos dice es un problema de aplicación. Entonces, por ser un problema de aplicación, me va a pedir un nivel un poco más avanzado de lo que ya hemos hecho, que era solo ejercitar. ¿Sí? Entonces me dice, a partir de la expresión simbólica seleccionada, el estudiante deberá definir las proposiciones simples que cada una, recordemos que están compuestas de proposiciones simples. ¿Cuáles son las proposiciones simples? ¿Quién es P? ¿Quién es Q? ¿Quién es R? O quien, en este caso, cuando se involucra S, bueno, las que tenemos ahí, ellas salen de un lenguaje natural, ¿cierto? Que tiene una estructura. Entonces, para poder definir, ustedes deben tener en cuenta que esa proposición simple, que fue lo que vimos en el CIPAS pasado, que eran las proposiciones simples, debe tener un sujeto, un verbo, un predicado. Es lo mínimo que debe tener. Entonces, aquí me dan ejemplos. Vean. Patricia está matriculada en psicología en la UNAD. Patricia, mira, voy a seleccionarles aquí. Patricia, ¿quién sería? Patricia sería nuestro sujeto, ¿cierto? Ella está matriculada en psicología, ¿cierto? Ella está matriculada en psicología y nosotros ya le vamos viendo la estructura, pero tenemos un predicado que es en psicología. ¿En dónde? En la UNAD especialmente, ¿sí? Entonces, vemos la estructura que va teniendo la proposición simple y estas son las que nos van a permitir definir luego un texto completo donde esté toda esta exposición, ¿sí? Toda esta expresión que ya no va a ser de forma simbólica, sino desde un lenguaje natural. Ahora, ustedes deben reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas a un lenguaje natural, ¿sí? Vamos a hacer un lenguaje natural. ¿A partir de dónde? De este enunciado gigante que ustedes tienen inicialmente en cada uno de los ejercicios.
Ahora, las proposiciones simples deben ser de autoría de cada estudiante, o sea que no van a usar estas que están en el ejemplo. Bueno, estos son solo un ejemplo, entonces no vayan a usar esas. Usen unas similares, teniendo en cuenta lo que se ha trabajado. Miren, se pueden guiar de dónde. Yo les voy a decir unos, pues la idea de esto es que ustedes puedan revisar más o menos cuáles son. Miren, ustedes pueden guiarse de lo que tenemos en este ejercicio, que era el ejercicio 2, pero recuerden que es basado en la proposición, en los símbolos que tienen en el ejercicio 4, de las proposiciones que tienen allá, o sea, de la estructura que tiene, de los conectores que están allá, pero entonces guíense, si ustedes quieren ver cómo debe terminar, es en una forma similar a esta que ustedes tienen acá en el ejercicio número 2. Entonces, si vemos que todo esto ha sido, todo lo que ustedes han trabajado es para poder finalmente tener una aplicación de toda esta teoría que se ha visto. Nosotros a veces en nuestro lenguaje común, cuando hablamos con las personas, a veces nos contradecimos y uno le dice, "Ay, pues yo no le entiendo a tal persona", pero es que porque posiblemente este uso de los conectores no es correcto, o posiblemente uno quiere decir algo, pero no lo puede expresar de manera correcta porque no tiene en cuenta la lógica del lenguaje como tal. O sea, nosotros por eso tenemos un lenguaje que es simbólico, un lenguaje natural que es argumentado simbólicamente, matemáticamente argumentado, y por eso se puede demostrar si es válido o no un argumento, que es toda la aplicación de esto que ustedes han visto en esta guía, que se resume finalmente en este ejercicio número 4. Entonces, por eso ustedes van a llevar esta expresión, estas expresiones que ustedes tienen inicialmente, a un lenguaje natural. Las proposiciones simples deben ser de autoridad de cada estudiante. Les digo, no vayan a usar las que están como ejemplo, ni tampoco las que están estrictamente allá, solo como guía pueden servirle. Por lo que de encontrar proposiciones iguales entre estudiantes se considera como copia y se tomarán las medidas correctivas estipuladas en la UNAT. Entonces, pues ahí se pueden revisar en la guía de aprendizaje. Ahí decimos qué pasa cuando se encuentra este tipo de situación. Ahora, nos dice complete la tabla de demostración de validez de argumentos de las leyes de inferencia. Esa tabla es esta, ¿cierto? Es esta. Pero recuerden que ustedes tienen unas tablas de verdad y cuando un argumento es verdadero, cuando esa tabla de verdad, todas son verdaderas, o sea, es una tautología. Entonces, para poder, yo sé que como este es un CIPAS, continuidad del CIPAS anterior, posiblemente algunos elementos que yo estoy aquí mencionando no sería recordarlos para el anterior, en el anterior CIPAS, ¿no? Podrían revisarlos si quieren. Recordarles que esta actividad tiene una puntuación de 125, ¿sí? 125 puntos, que para poder pasarla, aprobarla, necesitan por lo menos 75 puntos. Entonces, recuerden que ustedes deben guiarse por lo que nos menciona la guía, la guía de la rúbrica, ¿sí? La guía y rúbrica de las actividades. ¿Por qué? Porque allí nosotros mencionamos elementos puntuales como cuántos puntos van a obtener por cada una de las cosas que ustedes entreguen, ¿sí? Entonces, muy atentos con esa guía, porque a veces la descuidamos por estar pues solamente resolviendo las actividades. Entonces, cuando nosotros abrimos el foro y le compartimos la información, cuando ustedes van al entorno de evaluación, ahí les aparecen los instrumentos. Sin embargo, les voy a recordar cuál es el instrumento que les estoy hablando. Esta es la guía de actividades y rúbrica de evaluación que nos menciona cuántos puntos ustedes van a obtener por participar. Entonces, en algunas cosas, por ejemplo, si ustedes solucionan problemas mediante el uso de la lógica proposicional, las tablas de verdad que se relacionan con el primer ejercicio, pues van a obtener hasta 20 puntos. Si ustedes hacen el video, mire que ustedes recuerden el valor tan importante que tiene este video. Este video tiene 25 puntos de ese total de los
puntos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Que si identifica las premisas y los conectores, y construye y valida argumentos, tiene otros 25 puntos. Que si identifica las premisas y la conclusión de argumentos, tiene otros 20 puntos, que es el ejercicio 3. Pero si además también en el ejercicio 4 muestra la validez de los argumentos, pues tiene otros 20 puntos. Si participa en el foro, recuerden que participar en el foro le da 10 puntos y que el entregar correctamente el informe. Recuerden que si no entregan el informe final en el entorno de evaluación, pues difícil, o sea, ahí pues no les podré calificar porque es por allí que se entrega, ¿cierto? Entonces tratar de hacer la dinámica en los tiempos establecidos por los lugares establecidos correctamente. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda, inquietud? Ya vamos a terminar. Muy bien, gracias por compartirnos su tabla. Eso, la demostración, neologismos disyuntivos. Esta que tú estás demostrando, esta me la envía Ana Patricia, ¿sí? Ana Patricia me envía un ejercicio. ¿Este de qué punto es, Ana? ¿Qué numerito es el tuyo? ¿Esa es la que tú realizaste para ese ejercicio? ¿Para el ejercicio número 3? El último, profe. El último, la letra A. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Entonces, tú mencionas que usas silogismo disyuntivo y usas modum poniendo pones y la adjunción. Pero vamos a la tabla de resumen para revisar. Muy bien. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ya se nos acaba el tiempo de la dinámica del CIPAS, pues quiero preguntarles si tienen alguna duda, ¿sí? Porque Tutora, esta grabación, ¿cuándo no la facilitarían? Es que yo llego un poquito tarde y en realidad la duda la que tengo es para validar en la plataforma, que yo tengo como un validador. Entonces, como para yo repetir la grabación y ver si la voy realizando. Entonces, quisiera saber cuándo entregan la grabación. No, yo ahorita la descargo y la envío por los diferentes medios. Ya yo la subo a mi canal de YouTube y se le comparto el enlace por el Teams para que ustedes la puedan tener. Y también por este medio y se las envío por el foro, también se las pienso enviar para que la tengan ahí. Sí quería que revisáramos lo que comprobaste, Lady, porque no deberíamos revisar lo que, o sea, como es dependiendo las premisas que estamos usando. Por lo menos aquí encuentro que debemos mejorar las respuestas que le diste al ejercicio 4, ¿vale? Ok, profe. Bueno, si quieren, bueno, si quieres hacemos el ejercicio aquí entre todos para que tú puedas, o tenemos una práctica después de esto, o cerramos aquí y continuamos internamente, ¿le parece? Para aclararte la duda. Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a dar por finalizado el CIPAS. Les agradezco mucho la participación. Para mí es muy importante que ustedes se encuentren activos con las actividades, con la entrega de los avances en el foro. Los felicito. Yo sé que sacar el tiempo para poder dedicarse a estos encuentros, pues de pronto se les dificulta un poco, pero son muy importantes. Entonces también las grabaciones las pueden revisar. Un abracito, que Dios me los bendiga y les estaré compartiendo las grabaciones. Ahorita nos terminamos la plática. Una consulta, no sí, tiene asistencia CIPAS, o sea, ya yo la confirmé en la plataforma, pero por aquí manual no tiene. No, porque yo la descargo, o sea, yo ahorita descargo como tú entraste con tu usuario de la UNAC. Sí.
Listo. Ahí queda el nombre, registro y todo. Esa es la que yo uso como registro para valorarles por punticos cuando requieran, los necesiten en caso de no completar el puntaje para el 75, ¿vale? Ok, profe. Gracias, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Un abracito. Feliz Listo, noche. profe. Bueno, salud. Ya no muestra también.